Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio de ABC Negocios, aquí por las pantallas de ABC TV. Qué gusto compartir con ustedes en un programa más. Yo les dije, no se iban a liberar tan fácilmente de mí. Ya nuevamente Male retomó el espacio de Gente de Negocios, pero nosotros por suerte nos reencontramos en este bloque de ABC Negocios, compartiendo como siempre, hablando de empresas, conociendo de macroeconomía, indicadores del sistema financiero como tal y números que pueden ser de interés para usted que se desempeña como emprendedor, microemprendedor, tiene una pequeña, mediana, gran empresa, o por qué no simplemente quiere saber cómo se comporta la economía. Bueno, este es el espacio donde nosotros conversamos con los especialistas que nos dan un poco más de luz al respecto. Y esta es nuestra portada del día de hoy, lo que estábamos hablando, un interesante paso que puede ser muy importante para complementar la calificación que hoy tiene Paraguay como grado de inversión. Sí, es que Paraguay llega a entrar a la OCDE, al famoso club de los ricos, de los países más prósperos. Definitivamente también va a ser un gol de media cancha. Solamente que ingresar a este club de los ricos definitivamente va a llevar una tarea importante de reformas estructurales y de mucha tarea de por medio, pero cada vez podríamos estar más cerca, y esto por supuesto que va a generar una impronta totalmente diferente en el mercado local. Son 38 los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a nivel global. En diciembre Paraguay hizo la entrega de la solicitud oficial. Habría que ver, esto va a retomar con una devolución donde le dicen, bueno, Paraguay prepara un programa país y vamos a ver qué tenés entre manos, y a partir de ahí recién analizar si es o no candidato para llegar a formar parte de la OCDE. Todo este tema usted lo encuentra en la versión digital para poder leer a detalle también repercusiones al respecto de este tema. Muy bien, pasamos ahora a hablar de un tema no menos interesante. Otro de los temas que compartimos en esta edición de hoy tiene que ver de lo macro a lo micro. ¿De qué manera los indicadores a nivel macroeconómico impactan en mi negocio? Yo tengo una empresa, tengo una ferretería, tengo, ¿por qué no, algo a nivel comercial? ¿De qué manera a mí me impacta esto? Bueno, te impacta y de mucho, por eso vamos a conversar con un experto en el tema. Él es docente, economista, asesor económico y hoy también es gerente del área de economía de la consultora Mentu. Con nosotros en esta tarde, Jorge Garicoche. Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola David, un placer compartir contigo y con toda la teleaudiencia de ABC. Bueno, esto ya en la versión impresa lo compartíamos y me parece interesante hacerlo de forma compacta, rápida y práctica. Algunos de los principales indicadores que sí o sí cualquier empresario, sea pequeño, micro, mediano, tenga una despensa, una ferretería, inclusive, ¿por qué no?, tiene que estar al tanto de lo que pasa a nivel macroeconómico. ¿Y cuáles son estos principales indicadores que a cualquier empresario le debe de servir en su día a día? Bueno, antes que nada mencionar que la dinámica económica es tal que las cosas que suceden pareciera ser distante en otro lado, en otro sector, lejos de lo que es mi negocio, de algún modo se termina transmitiendo y termina afectando a mi negocio y a mi estado de resultado. Entonces, dentro de eso, un poco yendo a lo que mencionabas, ¿cuáles son esas cuestiones que tenemos que mirar, o al menos claves, ¿verdad? De repente deberíamos monitorear todo, pero quizás la más importante es hacer un seguimiento a cómo está la actividad económica. La economía se viene enfriando, sí, o viene estando bien, cómo se viene comportando, porque si se viene enfriando de algún modo, tarde o temprano, en algo puede terminar afectando al sector en el cual me desempeño. Por más que sea un indicador macro, termina afectando en las decisiones de producción y de consumo. Entonces, ahí tenemos que estar mirando siempre. Y otro tema no menor que creo que en los últimos años le miramos y mucho es a la inflación. Exacto. Nosotros tenemos una inflación relativamente estable, pero cuando uno comienza a desagregar, encuentra ciertos indicadores que tienen mucha volatilidad en ese componente del precio. Y eso, dependiendo del segmento al cual apuntamos dentro de nuestro negocio, impacta y mucho. Si nosotros apuntamos a un segmento de consumo masivo, tenemos que entender que los precios de los alimentos terminan afectando la decisión de comprar o no algunos de estos productos. De repente, si estamos en un segmento más premium, seguramente competimos contra los precios de otros segmentos como el ocio, la recreación, la hotelería. Exacto. Entonces, estar siempre ahí monitoreando para tomar decisiones hoy, pero también para tomar decisiones anticipadas al futuro. Una cuestión que quisiera agregar quizás como un tercer indicador clave es el tipo de cambio. Exacto. Que muchas veces, no quiero decir que lo olvidamos, pero lo tenemos ahí y de repente nos sorprende. ¿Y esto por qué nos sorprende? Porque en Paraguay muchos de los productos que consumimos son productos importados e incluso productos que son de producción nacional, de fabricación nacional, en alguna parte del proceso productivo tiene algún componente que viene de afuera. Entonces,
siempre estamos pendientes de ese indicador o siempre nos termina afectando de algún modo y tenemos que estar siempre precavidos con eso porque es un elemento donde el cual no tenemos mucho poder para controlarlo de por sí como país, como sí quizás con la inflación, y de algún modo lo hemos venido controlando bien con un Banco Central relativamente serio en sus políticas monetarias. Ahora compartimos también hoy en la versión impresa, les invito a leer en la versión digital y por qué no el suplemento impreso también, un dato no menor que tiene que ver con qué hacemos cuando el dólar se aprecia demasiado, Jorge, y me llama la atención, que interesante, ¿dónde nos respaldamos, dónde nos refugiamos mientras tanto? Sí, incluso antes de que se deprecie, ¿verdad? Si uno tiene un negocio donde siempre está pendiente de esa compra de insumos que decían, o es un importador nato, deberíamos de pensar en alguno de los instrumentos, de los tantos instrumentos que existen para tener algún tipo de cobertura y que estas despreciaciones no nos terminen sorprendiendo. Algunos ejemplos, no que eso sea ley, pero algunos de los ejemplos serían tener por lo menos un fondo mutuo en la moneda extranjera, en dólares, para tener algún tipo de respaldo donde yo pueda rescatar ese fondo y tener esa tranquilidad de poder hacer la compra del insumo que tengo. Hay otros instrumentos quizás un poco más sofisticados, como son los contratos a futuro, donde uno con su asesor financiero, con su banco, con su casa de bolsa puede recurrir y buscar opciones como esas, dependiendo del ciclo de su negocio, si es una compra recurrente y si son volúmenes importantes, es una herramienta que parece ser muy interesante para eso. Interesante, así es que para todo aquel empresario, emprendedor, ¿por qué no? No hace falta que uno tenga una empresa, empezar a invertir en fondos mutuos y meterse al mundo bursátil podría ser una opción más que válida en este 2025, donde también estamos viendo en los últimos años una dinámica exponencial del mercado de valores y este es el momento también para empezar a meterse en ese tema. Ahora, una última consulta que quiero hacerte, Jorge, 2025, ¿cómo lo ves al mercado en general? Se ve en general bien y subrayo ahí el general, porque evidentemente muchos dicen, no es tanto así en mi sector. Y es ahí donde si a la economía en general le va bien, a mi sector, ¿qué puede rescatar mi sector? Yo quisiera dejar esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que si a la economía en general le va a ir bien, proyectamos que le va a ir bien, qué puede sacar mi sector de eso? ¿Qué puede sacar mi firma de eso? Y ahí es importante hacer la lectura correcta de esto que mencionábamos. ¿Cómo se está comportando el ingreso dentro del segmento que yo estoy vendiendo? ¿Contra qué productos estoy compitiendo? No necesariamente el producto de competencia es si yo vendo una bebida, la bebida también me compite, sino en el fondo yo estoy compitiendo contra varios otros productos. Claro. Si es justamente una canasta básica, mucha gente decide, consumo esto y tengo que relegar esto. Claro. En otros casos, ¿qué espacio de decisión voy a tener en este segmento? Entonces ahí es donde no solo las ofertas, sino los adicionales son importantes para seguir manteniéndose en el mercado. Excelente apreciación realmente, Jorge, nos quedamos con esas palabras, yo me quedo sin tiempo y tengo que agradecerte por este espacio que nos brindas. Un gustazo y siempre estamos a las órdenes. Muy bien, pasamos a otro tema, no menos importante y no menos relacionado también con esto, porque tiene que ver con la dinámica que han tenido algunos indicadores macro a nivel país en el último año y vamos a adentrarnos en el mundo bursátil y hacer un repaso de cómo se ha comportado el perfil del consumidor y para esto ya lo tenemos en vía Zoom, nos acompaña en videollamada el director ejecutivo de Data Intelligence, Antonio Murillo, con nosotros. Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto nuevamente estar en tu programa. Antonio, compartimos nosotros en la edición impresa nuevamente algunos indicadores macro que son de interés para el lector más allá del ámbito donde se desempeñen. ¿Podemos hacer un repaso de tu apreciación y de tu perspectiva profesional al respecto? Bueno, a ver, en principio ocurrió algo que es esperable, que el mercado bursátil se ha profundizado con el crecimiento de la economía de Paraguay. Eso quiere decir que el volumen de operaciones en este medio de financiamiento ha crecido, ¿no? Justamente ahí tienes el gráfico que respalda lo que estoy diciendo. El volumen de operaciones ha crecido fuertemente de 2019 al 2024 y te decía, y se ha debido al mayor dinamismo de la economía de Paraguay. Tan es así que, por ejemplo, con relación al PIB, el volumen de operaciones en 2019 era del 3.05% y ha pasado a representar en 2024, a noviembre de 2024, casi un 22%. Es decir, que con relación al PIB, el volumen de operaciones en el mercado bursátil se ha incrementado fuertemente. Y repito, esto se ha debido al mayor crecimiento de la economía de Paraguay.
Ahora, otra cosa que destaca dentro de esto es que es la siguiente: si bien ha aumentado el volumen de operaciones, estas han ocurrido mayormente en el mercado secundario. Es decir, que se han negociado títulos valores que previamente ya habían sido emitidos y no ha habido un crecimiento claro de nuevas emisiones en el mercado bursátil. Ahí en el gráfico tienes esto que te estoy diciendo: las nuevas emisiones están marcadas con color celeste y las operaciones en el mercado secundario con el color amarillo. Es decir, que, como se podrá apreciar, estas operaciones ocurren principalmente en el mercado secundario. Otro hecho que destaca acá es que son las financieras las que mayormente participan en este mercado, ¿ya? El banco que en mayor medida emite títulos valores, negocia títulos valores en la Bolsa de Asunción es el Banco Itaú, seguido del GNB, después viene Sudameris, y aparece ahí en cuarto lugar el Ministerio de Hacienda, pero con operaciones en el mercado secundario. Es decir, que en 2024 no habría emitido nueva deuda. Y en quinto lugar recién aparece una empresa que no es financiera, como la empresa de telefonía, la empresa de telefonía, ¿no? Entonces, otro punto acá a subrayar es que este mercado se mueve principalmente gracias a la intervención de las empresas financieras. Ese es un resumen de todo lo que representa esto. Sí, definitivamente. Es un tema que queda incluso para ampliarlo más a profundidad en otro espacio, con el crecimiento exponencial poco orgánico que está teniendo el mercado bursátil en los últimos años. Es para estudiarlo y admirar realmente y ver qué está haciendo bien de Paraguay, porque realmente está creciendo, tiene un crecimiento a 2 dígitos en los últimos años, y esto es muy interesante. Pasando a otro tema, tenemos otros indicadores también en términos de desempleo, Antonio, si mal no recuerdo. Así es. A ver, en el término del empleo, ahí está prácticamente. Bueno, a ver, ¿qué se observa acá? Que obviamente que por producto de la pandemia creció el desempleo, ¿no? Y eso ha crecido a la vez con esa flecha hacia arriba. Y este incremento del desempleo ocurrió hasta el segundo trimestre del 2021. Posteriormente se ve una fuerte caída en el desempleo y hasta que en el tercer trimestre termina en 5.3%, ¿no? O sea, ha habido una caída fuerte del desempleo. Ahora, ¿qué más se puede ver acá? Hay una clara diferenciación en Paraguay entre el empleo femenino y masculino, ¿no? Ahí, justamente ese es el gráfico. Como te decía, se ve una diferencia clara entre los niveles de desempleo entre el público femenino y masculino. No obstante, que en el último periodo esta diferencia ha ido disminuyendo, y se ha debido principalmente al empleo de mujeres en el sector de la manufactura, ¿no? Este empleo entre el tercer trimestre del 2023 y el tercer trimestre del 2024 ha aumentado en 10.8%. ¿Ya? También ha aumentado el empleo femenino en mayor relación que el masculino en la industria manufacturera. Quiero puntualizar que únicamente en la industria manufacturera ambos empleos se han incrementado, y en mucha mayor medida el de la mujer, en un 10.8%. Ahora, en el sector terciario de la economía, ha aumentado el empleo femenino, pero en mucha menor medida, en 6.83%, y ha caído el empleo de hombres. Y finalmente, en el sector primario, que es el que más empleo genera, ha caído tanto el empleo masculino como el empleo femenino, ¿no? Esos son los principales aspectos referidos a este punto. Ahora, en lo que hace al consumo, lo que muestra esa gráfica es que el consumo continúa siendo la variable más representativa dentro del Producto Interno Bruto. En el periodo de 2016 a 2024, que se observa en esa gráfica, el porcentaje del consumo respecto del PIB ha sido en promedio un 64%. ¿Ya? Ahora, otro punto importante acá es diferenciar el consumo importado nos estamos refiriendo claramente al consumo privado, ¿no? También en el artículo se hace una diferencia entre el consumo importado de bienes duraderos y de bienes no duraderos.
el consumo de bienes no duraderos, donde están categorizados principalmente los alimentos y la vivienda, se han expandido notoriamente, a excepción del año, de un periodo, a excepción del 2020. Después ha ido creciendo este nivel de consumo. En cambio, el consumo de bienes duraderos se mantiene como en gestiones anteriores sin mayores cambios. Ahora, diga otra vez, subrayo, ha crecido el consumo de ambos bienes, principalmente de bienes no duraderos. Ahora, ¿cuáles podrían haber sido las fuentes de esos mayores consumos? Uno, el crecimiento del ingreso, ¿no? Claramente el crecimiento del ingreso. La economía paraguaya ha estado creciendo estos últimos años. Y además de ello, es posible que este consumo importado sea explicado en principio por la desaceleración de la depreciación, la desaceleración de la depreciación real del guaraní con el dólar, ¿ya? Y que ocurrió esto a partir del segundo trimestre del 2021, a mediados del 2022, más o menos. En principio estoy hablando de un periodo de depreciación real y posteriormente ocurre una apreciación real de la moneda, del guaraní, que ha podido haber acelerado el consumo de bienes importados. Finalmente, otra variable que es importante analizar acá es el índice de confianza del consumidor, que de diciembre del 2024 a diciembre del 2023 muestra una leve caída, un acercamiento posible al umbral del 50. De acuerdo a estos indicadores, ¿cómo están pesados estos indicadores? Que si estás por encima del 50, las expectativas acerca del consumo son positivas, entonces el consumo tendería a crecer posteriormente. Si estás debajo del 50 sería lo contrario, el consumo podría contraerse por expectativas negativas. Y si estás en, alrededor del 50, moviéndote alrededor del 50, el consumo no mostraría grandes cambios. Entonces, ese es el panorama del consumo en Paraguay. Y bueno, destaca enormemente, repito, la relación del consumo con relación al Producto Interno Bruto, que se ha mantenido en un 64%, el incremento del consumo de bienes no duraderos que podrían estar siendo incentivados por la apreciación real del guaraní. Importantísimo repaso realmente, Antonio. Te agradecemos el tiempo, el espacio que nos brindas en esta tarde. Y bueno, será hasta una próxima ocasión compartiendo indicadores también con toda la teleaudiencia. Pasamos a otro tema en esta tarde, señora. Hablemos de alianzas y una oportunidad que puede ser clave para usted que está del otro lado, porque tenemos un programa de formación para profesionales de alto nivel. Esta es una oportunidad imperdible que está llegando actualmente de la mano de la USIL y Cambridge, así mismo como lo está escuchando. Y este podría ser el momento, así es que para más detalles lo tenemos con nosotros en piso a Carlos Pavón, él es director comercial y de marketing de la Universidad San Ignacio de Loyola. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mucho gusto, gracias David, ¿cómo estás? Coméntanos un poco, ¿cómo nace esta alianza y por qué elegimos Cambridge para llevar a nuestros profesionales ahí? Claro que sí, me complace ser quien está en representación de esta institución tan importante como lo es la USIL, que también recordemos una corporación internacional. Exacto. La USIL tiene 50 años con una sede en Lima, también tenemos sede en Miami, estamos en Asunción, conocerán el colegio, bueno, todo es parte de esta corporación. Y hoy por hoy, como nuestra premisa es la internacionalización y la profesionalización constante, el aprendizaje continuo a los profesionales, decimos, sí, bueno, ¿cómo seguimos subiendo el escalón y llegando a esta primera línea de ejecutivos? ¿Quién mejor que de la mano de una asociación con Cambridge? Totalmente. Ahora tenemos al PADE de por medio, ¿no? Que es un programa especializado. Exacto. Creamos nosotros en la USIL el programa en alta dirección empresarial. Es un programa que va a llevar casuística local. Okay. Vamos a tratar temas locales, entorno nacional, que eso generalmente hacemos estudios de casos internacionales. Por supuesto que es bueno analizar el contexto de cómo creció Microsoft, cómo creció Apple. Claro. Genial. Por supuesto que siempre lo vamos a hacer, pero también un poquito ver cómo lograron empresas de éxito lograr lo que son hoy en día en Paraguay. Exacto. Y qué mejor que de la mano de sus propios fundadores o sus propias cabezas hoy en día, que son parte de nuestro programa, quienes van a estar liderando sus módulos correspondientes, bueno, ellos mismos, con la ayuda obviamente de un experto docente, y para explicar esto a estos profesionales que se van a sumar al programa y para poder tratar ese networking. Luego de llevado esto,
cómo le creamos el toque global. Lo hacemos con el broche de oro que va a ser Cambridge. Qué bueno. ¿Cómo se hace esto? En 2 programas. Se realiza uno en mayo. Hablamos ya del viaje, ¿no? Sí. En mayo lo que es Chile, que se hace un programa del 20 al 23 de mayo en Santiago. Y luego en Cambridge, UK, con otros 400 profesionales a nivel global. Ah, bueno. Sí. Mira. Ahora volviendo, nosotros arrancamos el PADE con el primer programa que se llama Alto Liderazgo Empresarial. Es uno de 4 programas que vamos a tener durante este año. En el mes de marzo inicia esto con 20 ejecutivos que nosotros vamos a seleccionar para invitar a que puedan participar de este programa. Y que, como siempre decimos, es de alta línea, digamos, porque obviamente necesitamos también que se siga profesionalizando para que esto baje a sus empresas, por consiguiente se benefician todos, el entorno económico local, por medio de este crecimiento continuo, por medio de tu expertise como profesional, por medio de tu experiencia, y obviamente que eso va a dejar también su huella a nivel nacional para poder potenciar nuestra economía, ¿verdad? Impresionante, o sea, arranca acá, vamos a Chile en mayo y luego al Silicon Fen, ahí por finales de año más o menos. Así, en septiembre realmente, compartir con este grupo de empresarios a nivel global. Es la primera vez que un grupo de paraguayos estaría asistiendo, esto de la mano de la USIL, tenés que estar en el programa, en el PADE, por medio de este convenio que tenemos con el Cambridge Business Association, que es un spin-off de la Universidad de la Escuela de Negocios de Cambridge. Entonces, por medio de este acuerdo, nosotros en la Escuela de Negocios de la USIL logramos hacer que estos ejecutivos que se prendan en nuestro programa PADE van a poder tener el placer de disfrutar de estar realmente en un lugar de vanguardia y primera línea. Silicon Fen es básicamente el Silicon Valley de Europa, ¿no? Claro, o sea, ahí también nos da ese acercamiento a sí, mercados que de repente no llegamos. Estamos más cerca de Asia, estamos más cerca de Europa mismo. Entonces desarrollamos también a nivel global realmente ese programa. Qué bueno. ¿A quiénes va dirigido esto? ¿Quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo tienen tiempo? Claro, nosotros realmente somos quienes vamos a buscar quienes necesitamos y deseamos que estén por medio de una invitación, porque buscamos llegar a estos empresarios y gerentes generales que hoy están liderando en ciertas compañías claves también, ¿verdad? Entonces, la inscripción realmente la manejaríamos nosotros. Siempre recordemos también, en la USIL tenemos nuestros programas de formación continua. Estamos a un promedio de 9 a 10 programas al mes que sacamos que son súper transversales. Eso también ya tenemos con una tasa de éxito del 96% de calificación por medio de nuestros alumnos. Que en el 2024 pasaron 1.800 staff general, digamos, desde la línea de gerencia hasta la línea de staff clave que reciba el cliente, por así decirlo. Entonces, nuestra dinámica es, tenemos que transformar la mentalidad del profesional, del empresario en Paraguay, porque eso dinamiza la economía. Sabemos que es fundamental la educación para hacer que crezca una economía. Entonces, estamos muy convencidos de que por medio de todos nuestros programas, porque somos la Universidad de las Empresas, vamos a lograr ese objetivo, ¿verdad? Desde nuestra maestría, desde estos programas, y ahora el PADE que se viene como un fuerte protagonista, y queremos llegar a esos líderes que realmente uno de repente los olvida, que tienen que continuar con esa formación continua también, escuchar y aprender de sus pares por medio de networking con otros empresarios. Hablamos de nuevo, entorno local, cómo una empresa paraguaya logró ser lo que es hoy en día por medio de su líder, y que él mismo te dé esa bajada con un estudio de casuística hecho por la academia. No olvidemos que es solamente un networking, no, acá hay una academia. Nosotros en la USIL por primera vez en Paraguay como universidad desarrollaríamos una casuística local para hacer el caso de estudio, que todos estos 20 participantes se nutran de eso, pero a la vez, como un participante, puedo escuchar a mi par, puedo aportar mi caso de éxito. Entonces también se genera un networking bastante interesante. Qué bueno, espectacular. Así que una oportunidad más que imperdible. Para la gente que quiere informarse un poco más, ¿cómo pueden hacer? Sí, claro que sí. Nosotros vamos a compartir las informaciones constantemente en nuestras redes de cómo esto funciona. Obviamente también pueden postularse. Nosotros vamos a evaluar el perfil del postulante. Pero, como te digo, es un programa realmente maravilloso que llega a esa primera línea de altos ejecutivos de elite realmente, de empresarios de elite, y me gustaría, ya tengo la oportunidad de poder mencionar a uno de los que va a formar parte como un experto, que es Gustavo Ku, este señor que apuesta y confía en nosotros como un experto que va a estar también dentro de nuestros 4 módulos del primer programa. También va a estar acompañándonos como un consejero el expresidente del Ecuador. ¿Sí? Entonces,
hablamos de una línea de alta gama. ¿Sí? Entonces, nada, realmente soy yo quien me complace venir a comentar esto. Está súper diseñado con todo un equipo de la Escuela de Negocios de la UCIL, del director de la Escuela de Negocios, de nuestro rector, nuestra directora ejecutiva, que estamos muy realmente ansiosos de salir con este programa y bueno, desde hoy estamos comentando un poquito al país que estamos sacando esto y que vamos a cambiar sí o sí algunas que otras, no mentes como tal, sino que vamos a escuchar realmente cómo funciona la dinámica de negocios de empresas de alto éxito. Definitivamente, es un ejemplo, una oportunidad más que imperdible y por qué no también ejemplo para otras casas de estudio que puedan seguir esto y poner, digamos, cada vez capacitación y formación de nivel para todos los profesionales de alto rango que tenemos en nuestro país. Carlos, agradecerte por tu tiempo, desearte a vos y a todo el equipo de la UCIL muchísimos éxitos y como yo siempre lo digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por supuesto, esperemos que no, vamos a seguir viniendo de visita, así que muchísimas gracias por el espacio y ya vamos a ver los resultados. Seguramente la segunda visita va a ser con el resultado de esta gestión. Esperemos que así sea. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto nosotros vamos cerrando el espacio. Señora, agradeciendo la preferencia que nos da ahí del otro lado. Va a ser hasta el próximo miércoles con mucho más de ABC Negocios aquí por las pantallas de ABC TV. Chao, chao.